Parashat Bechukotai es una de los parshiot que tienen una gran parte que es difícil leerlo, que es toda la parte que habla sobre las maldiciones, los castigos, cuando no vamos a seguir los pasos de Hashem, cuando vamos a estar indiferentes, con frialdad, como dice la parasha. Por un lado, Parashat Bechukotai es una parasha maravillosa que habla de las bendiciones más grandes. Im bechukotai telechu, mitzvotai tishmeru. Akadosh Baruj Hu nos va a dar todos los mejores deseos y bendiciones en todo lo material, espiritual, como dice la parasha. Pero después también hay otro lado, que si Chas v'Shalom no vamos a seguir los pasos de Hashem y vamos a comportarnos con indiferencia y con frialdad, y ahí hay toda una lista de psukim que cuando uno lo lee a simple vista son psukim duros, habla de cosas muy fuertes que van a pasar con el pueblo, con la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, como cada cosa tiene su lectura, nosotros hablando de la Chassidische Parshe, Torat HaChassidut, que es el secreto de la Torah, basado en Torat HaZohar, Torat Rabbi Shimon Bar Yochai, que revela el secreto que hay en cada cosa. Entonces revela también el secreto que hay en esos psukim duros, que detrás de las maldiciones hay bendiciones muy grandes. Entonces lo que hoy vamos a hablar es, primero el punto en general, cuál es el significado, que detrás de las maldiciones hay bendiciones muy grandes, y también uno de los psukim de la parasha, que la lectura literal es una lectura que habla de cosas muy duras, negativos, cosas que no son bendiciones, contrario, pero después que sabemos que adentro, atrás, detrás de cada pasuk de esos psukim hay mucha bendición, entonces el Alter Rebbe en su Chassidische Parshe de esta semana, Likutei Torah Bechukotai, el Alter Rebbe nos muestra un ejemplo real como un pasuk se transforma en todo un tema profundo en Avodat Hashem de la manera más increíble imposible. El mamar del Alter Rebbe es sobre el pasuk en la parashá de esta semana que dice que Akadosh Baruj Hu va a romper el sostén, que decir, del pan, que Akadosh Baruj Hu no va, una de las maldiciones que dice, Beshovri lachem atei lechem, Akadosh Baruj Hu quiebra, rompe el sostén, la base de la comida, del sustento de los Yehudim, y hasta tanto pobreza que ve'afu eso nashim lachmechem betanur echad. 10 mujeres van a hornear sus pan en un solo horno. Es decir, va a haber tan poco pan que en el mismo horno va a haber 10 mujeres aprovechando de ese pan. Y después dice, después se van a dividir memishkal, con balanza van a tener que cada uno recibir un pedacito para poder sobrevivir, y lo que van a comer no va a tener, no se van a satisfacer, no se van a llenar con lo que comen. No, uno escucha ese pasuk, es algo durísimo, y esperando que estas cosas no pasen a ninguno de nosotros, Chas v'Shalom, la Alechem, la Aleinu, a ninguno de Am Israel. Pero como dijimos, cada cosa tiene su lectura revelada y su lectura interior, y de eso vamos a hablar. Entonces, primero el Alter Rebbe nos anticipa para explicar que toda la Torah tiene dos facetas, dos maneras de estudiarla. La Torah tiene una parte revelada, una parte oculta. Como dice en el Zohar dice que hay tres eslabones, tres nudos, que es Israel, Oraita y Kuchabrihu. Am Israel, la Torah y Akadosh Baruj Hu. Y esos tres, cada uno tiene Satim Vegalia. Cada uno tiene la parte revelada y la parte oculta. Hay una parte revelada en Hashem y una parte oculta en Hashem. Hay una parte revelada en Israel, hay una parte oculta en el Yehudi, y hay una parte revelada en la Torah y una parte oculta en la Torah.
Son dos maneras como mirar a Hashem, como ver a la Torah y como ver al cada Yehudi. Eso es un punto muy importante que el Zohar nos enseña, y siempre Bejukotai es la semana o antes o después, muy cercano al Lag BaOmer. Entonces este punto es un punto muy fundamental en las enseñanzas del Zohar, está basado en lo que dice el Zohar y tiene que ver con el gran día del Lag BaOmer que recién lo tuvimos hace unos días. ¿Cuál es el sentido de este tema del oculto y revelado? Y que en cada uno hay oculto y revelado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Akadosh Baruj Hu, la parte revelada es lo que nosotros vemos. Uno ve un mundo, no vemos la presencia de Hashem, vemos un mundo, y el mundo está compuesto de cuatro de los puntos cardinales, arriba, abajo, y hay todo el mundo que son limitaciones, y está el creador del mundo. Todo eso existe gracias a la palabra de Hashem, pero eso es lo revelado, lo que nosotros vemos, las consecuencias, lo revelado. Vemos un mundo y sabemos que este mundo, su existencia es gracias a la palabra de Hashem, pero existe el oculto de Hashem, lo más allá del mundo, la revelación infinita de Hashem, que está por encima de todos los mundos. Y eso es algo que está oculto. Y frente a la verdadera presencia de Hashem, el infinito de Hashem, todos los mundos, con toda su existencia, está totalmente nulo, anulado, sin ningún tipo de valor, importancia, frente a la verdadera grandeza de Hashem. Y ahí está donde está justamente la parte oculto, la parte satim. Y esto es en Kuchabrijo. Parecido a eso también es en Am Israel. En Am Israel, en cada Yehudi está la parte revelada del Yehudi, que es su conducta, pensamiento, palabra, acción, Torah, mitzvot, y está el secreto del Yehudi, la Neshama, que es parte de Dios y que está con una conexión de más allá de todos los límites, que eso es la esencia del Yehudi, que no se revela generalmente solo en momentos muy especiales. Así que en cada cosa tenemos lo oculto y revelado. Parecido a eso también es cuando hablamos sobre la Torah. En la Torah también existe la parte oculta de la Torah y la parte revelada de la Torah. Y esto es lo que el Alter Rebbe dice, que cuando uno estudia Torah, está el entender la Torah como parece ser por afuera, la Torah revelada, que es toda la parte halágica de la Torah, que habla de cosas materiales, habla de animal, de vegetal, de mineral, de cosas, acción concreto. Los tefilín están hechos de cuero de animales, los tzitzit está hecho de lana, de cordero, de ovejas, y la comida de Shabbat, la carne, los alajot que hay que hacer con la matzá y el lulav, que son cosas vegetales, etc. El cumplimiento de los mitzvot y el estudio de la Torah es investido en cosas muy concretas, muy materiales, y es la parte revelada. Y lo mismo la Torah, la lectura, como Rashi dice, Pshat. Cuando yo estudio la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y su lectura literal, su lectura como es en el mundo de Pshat, que son historias reales que ocurrieron acá en este mundo material. Eso es la parte revelada de la Torah. Pero así como en Hashem existe revelado y oculto, y en el Yehudi hay revelado en el oculto, en la Torah también hay revelado en el oculto. Entonces cada versículo, cada alajá, cada tema de la Torah, uno lo puede leer de una manera superficial y ahí ve lo concreto, lo más simple, lo más acción, y cuando uno llega a un nivel más profundo y empieza a entender que en cada pasuk, en cada tema, hay secretos detrás de los secretos, las cosas más ocultas. Y eso es el Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, y su Yortzeit, lo festejamos en estos días, en el gran día del Lag BaOmer. Él es el gran sabio que tenía la Neshama de Moshe Rabbeinu, como es sabido, pero él llegó a revelar la parte oculta. Moshe Rabbeinu reveló la parte revelada de la Torah,
Lo oculto estaba oculto en su momento, a pesar que Moshe dio toda la Torah, pero la parte oculta quedó en secreto, y Rabbi Shimon tuvo el gran mérito que él empezó a revelar el secreto de la Torah, el secreto del Yehudí y el secreto de Hashem, que ahí es donde está la revelación del Einod Milvado, que Hashem es la única existencia, no hay nada fuera de él, y toda la grandeza de Hashem, y junto con eso la grandeza del Yehudí, y junto con eso la grandeza de la Torah y su profundidad. Entonces, basado a eso, se entiende también cuando hablamos de la parashá de esta semana, que la lectura superficial, la lectura abierta, la lectura del Pshat, hay 49 maldiciones en esta parashá, Dios libre. Que cuando el Yehudí no sigue los pasos, etc., y la Torah dice cuáles todas las condiciones, que a través de eso llegamos a todo lo que la Torah dice, los diferentes temas diferentes o sufrimientos y castigos y consecuencias que van a venir por el malo comportamiento. Bien, entonces el Alter Rebbe acá dice, así como tenemos lo revelado y oculto en cada cosa, también esas maldiciones, por afuera parecen ser maldiciones, pero atrás de eso, en su profundidad, justamente son bendiciones, y no están bendiciones, las bendiciones del nivel más alto de bendiciones. Hay dos clases de bendiciones. Hay bendiciones reveladas y hay bendiciones ocultas. Y dado que las bendiciones ocultas, por ser ocultas, que llegan a un nivel mucho más alto, son cosas muy elevadas, para poder bajar al mundo tiene que pasar por ese disfraz de cosas que mirándolo a simple vista uno lo ve como algo negativo, pero dado que atrás de eso hay las bendiciones más profundas que Hashem nos está dando. Pero justamente cuando se trata de bendiciones muy elevadas, por algún motivo Hashem no quiere que las cosas lleguen de forma clara, justamente tiene que, para que haya verajá y para que no haya mal ojo, diferentes explicaciones del motivo, pasa por intermedio de un disfraz de algo negativo, y davka esos verajot más altos se revelan davka de esa manera. Una historia para entender eso está traído de Rabbi Shimon Bar Yochai justo. La Gemara cuenta en Masejet Moed Katan que Rabbi Shimon Bar Yochai una vez lo mandó a su hijo, famoso hijo de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, y le dijo que vaya a pedir las bendiciones de dos de los sabios que estaban caminando por ahí en la calle. Le dijo, corre, acercate a ellos, pídale bendiciones porque son gente muy especiales. Rabbi Elazar se acercó a pedirle berajot y le dijeron todo lo contrario. Le dijeron una barbaridad de cosas que parecían ser las maldiciones más grandes. Y él volvió llorando a su papá, mirá qué es lo que me dicen. Y el papá le explicó como cada maldición que parecía ser una maldición, en verdad era justamente una bendición enorme, que estaba disfrazada de ese lenguaje. Y explica el Alter Rebbe, justamente es eso. Cuando hay ashpaot que vienen del lugar más oculto, así como dijimos, del oculto de arriba, el oculto de Hashem, el oculto de la Torah, tiene que pasar por intermedio de algún tipo de vestimenta que cuando uno lo mire con ojos muy superficiales, le parece ser como totalmente opuesto. Pero en verdad, ahí justamente están las mejores bendiciones, lo más profundo que hay. Y eso es un punto increíble, un punto muy profundo para entender los caminos de Hashem, que también cosas que nuestros ojos lo ven, en principio por lo menos parecen ser cosas que son totalmente difíciles, oscuros y sufrimientos, etc. Pero llega el momento y el ojo se abre, podemos ver justamente qué grandes bendiciones estaba escondido detrás de eso, que en la simple vista no se veía, solo recién cuando se reveló el alma de Itkasia, como el Alter Rebbe lo llama, el mundo oculto, se fue revelado. Dicho eso, vamos a ir al versículo que el Alter Rebbe elige. De todos los psukim, de los klalot, de las maldiciones que habla la parashá, el Alter Rebbe habla de ese barajá que empezamos a hablar en principio, el pasuk, que habla sobre el tema del pan y el hambre. Y el pasuk dice, primero de todo, Beshivri lachem atel lechem. Y acá viene el Alter Rebbe y dice, como dijimos antes, el pasuk en su significado superficial, simple, es hablando del hambruno, del hambre.
Va a haber tanto hambre por nuestros pecados, va a haber situaciones de tanto hambre en nuestro entorno, Dios libre, que ese hambre se va a describir de esa manera. Hashem va a romper el apoyo, digamos, el sostén de pan que uno tiene, que tenía como un tipo de parnasá, que de eso sacaba su esperanza, su vida, su sustento, y se va a romper ese cli, ese recipiente, y la persona va a necesitar, como dijo, va a haber tan poco que 10 mujeres van a hornear en un solo horno, y después van a tener que dividir en pedacitos para que justo cada uno tenga según las medidas del balanza. Y por último dice que a lo que comemos tampoco vamos a llenarnos, no nos va a satisfacer. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Cómo lo podemos interpretar en la vida rujaní? ¿Cuál es la bendición que hay acá en este pasuk? ¿Cuál es el secreto detrás de este pasuk? Y en el Alter Rebbe dice que la palabra lechem, pan, es la Torah. Y acá en ese punto estamos siguiendo un tema relacionado Ashgaha Pratit con la parashá pasada. El Mamar de Behar también hablaba de este tema, pero acá vamos a seguir un paso más. Hablando de pan, ya dijimos, pan representa la Torah. La Torah se llama el pan Lechu Lachmu Belachmi. Es el pan de Akadosh Baruj Hu, es el pan de la Neshama. La Neshama necesita comida, así como el cuerpo necesita comida para saciar. La Neshama también necesita comida para saciar. Y la comida del alma es la Torah, como explica la Torah en Tanya, que la Torah se compara a pan, y cuando así como el pan es la comida básica que mantiene el alma dentro del cuerpo y mantiene la conexión de alma y cuerpo, lo mismo la Torah es lo que mantiene la divinidad en el mundo. El mundo se compara a un cuerpo grande. La divinidad es como el alma. Así como para mantener el alma dentro del cuerpo se necesita comida, para que Hashem se mantenga, no solo que se mantenga, que se revela con mayor profundidad en este mundo, es a través de la Torah. Entonces la Torah es nuestro pan, es el pan de Dios, es el pan del alma, es el pan de lo que sostiene la persona. Ahora, este pan, que es la Torah, ese pan, para llegar a este mundo, investirse en cosas materiales, como dijimos antes. La Torah es la Jochma divina. La Torah en su esencia es lo más profundo que hay. La Torah, como se estudia arriba en los mundos superiores, se trata de temas cabalísticos, místicos, cosas elevadas, no cosas concretas físicas. Esto está solo en este mundo. Como estudian Torah en el Gan Eden, o como se estudia Torah en los mundos superiores, cuanto más elevado, menos materialismo tiene, menos físico, menos material. Son todos parábolas. La Torah, como se estudia en Gan Eden, en un principio ven cada alajá en la Torah de una manera espiritual. Ni hay que hablar en la Tzilut, en los mundos superiores. La Torah tiene otras dimensiones. La Torah bajó, como dice el Tanya, así como el agua va bajando, fluye de arriba hacia abajo, la Torah bajó de la sabiduría máxima, de lo más infinito, de lo más puro, de lo más espiritual, y bajó acá a este mundo en cosas materiales, en cosas físicas, en cosas que son totalmente material. Y entonces, sobre eso dice el pasuk, ¿cómo llegó eso? ¿Cómo es que la Torah es el pan de nuestra alma? Es el pan de Hashem, es el pan que tiene que generar la conexión de Hashem con el mundo. ¿Cómo es que la Torah se inviste en cosas materiales y habla de cosas simples? Cosas muy simples, de cosas físicas y materiales del mundo. La respuesta, dice el pasuk, Beshovri lachem. Eso es la idea de Shvirat HaKelim. Acá hablamos del Shovri es romper. Romper es esa ruptura de los Kelim. Es sabido que para que se arma este mundo material hubo que pasar todo un proceso de ruptura de los Kelim. Los Kelim representan los Sfirot superiores en Olam HaTohu, en un mundo muy espiritual, donde ahí había energías muy elevadas, pero que el mundo no lo podía contener, y a través de la bajel que fueron bajando acá abajo, llegó el tema de Shvirat HaKelim, la ruptura de los recipientes, y los Sefirot
Fue todo un ocultamiento, y de este lugar, de ese nivel tan alto, la Torah cayó tan bajo. Y eso es un tema muy especial que Hasidut habla, de lo que es más alto arriba, más bajo cae abajo. Justamente el shoresh de la Torah, que viene de los niveles más altos, sabiduría de Hashem, pero para que pueda llegar y conectarse con una persona que vive en este mundo material, tuvo que bajar a este nivel, al nivel donde la persona es muy individual, tiene su forma de pensar, y hay diferentes temas que hasta que la persona se conecta con Hashem. Y entonces esto es el punto número 1. Beshovri lachem ate lechem. Lechem es la Torah, es el pan de nuestra alma, pero está roto. Roto es porque cayó en cosas materiales, en cosas muy burdas, cosas muy simples. Ahora, ¿qué hago cuando yo estudio Torah y sentir el dador de la Torah? Estudiar Torah y sentir esa alegría enorme, ese fervor, ese placer enorme que estoy estudiando la Torah de Hashem como debería ser. En la práctica no funciona tan fácil. ¿Cómo hacemos para que la persona realmente, en cualquier nivel que esté, que tenga ese orgullo, ese sentimiento, que esto es lo que estamos haciendo, está bien, y es la manera de conectarme con Hashem? ¿Cómo hago que el estudio de la Torah no sea algo seco, algo sin sentido? Y para contestar eso, el versículo te dice, primero te explica qué es lo que pasa, por qué la Torah está investido en cosas tan materiales, tan simples, tan burdas. La Torah habla todo el tiempo de alajot correlacionado con un mundo muy material. Muy poco hay mística, cosas secretas. La Torah está vestida en una vestimenta muy simple, cosas muy bajas. La respuesta es Beshovri. Hashem rompió el Shvirat HaKelim. Eso generó que ocurre eso. Las chispas elevadas cayeron en los lugares de la clipa y se transformaron en cosas materiales, y toda la Torah se ocupa justamente para elevar la material y sacar las chispas divinas y conectarlo con Hashem a través del pueblo yudí. Cuando un yudí estudia Torah, sabe que la raíz de la Torah es muy elevada. La raíz de la Torah es la Torah de Dios, que está por encima de todos los mundos, que cayó a través de la ruptura de los kelim, shavri lachem atei lechem, este pan cayó acá abajo, el pan de la Torah, en cosas muy básicas, muy simples. ¿Qué hago ahora? Sigue el pasuk y dice que el trabajo del yehudí consiste en hornear el pan. Como dijimos, el pan es la Torah. Tenés todo listo, la masa ya está hecho, pero si querés que realmente salga de esto un pan, que salga algún tipo de jalá, algo de pan, se necesita hornear. ¿Cuál es el tema de hornear? Hornear es el fuego. El calor del fuego es lo que hace que el pan se cocina bien. Si hay un buen calor en el horno, hay un buen fuego en el horno que está bien tapado, se está ardiendo, está creciendo ese fuego, ahí es donde cuando vos pones la masa va a salir de este pan sano y rico. Cuando una persona no terminó de amasar, no terminó de hornear, estaba apurado, lo pasó por el horno 2 minutos y siguió. No lo puso bien como corresponde, o el fuego no estaba bien como corresponde, sea como sea el motivo, y ahí es donde lo que pasa es que el pan no se termina de hacer. Y nosotros sabemos que el pan, si no se termina de hacer, es peligroso, no es sano. Máximo te da doler la panza. Pero el pan, justamente, necesita que lo cuiden. Y que esté bien horneado. ¿Cómo se hace que el pan esté horneado para que la persona cuando come necesita cocinarlo bien? Tiene que pasar el tiempo necesario, no demasiado para que no se queme, pero tampoco poco tiempo. Si es demasiado poco tiempo, tampoco termina de terminar, y cuando vos comes sentís que no se te pegó, no se te unió, no se incorporó en el cuerpo de la manera adecuada para que crezca una persona sano, etc. Lo mismo acá pasa con la Torah. La Torah es la comida del alma, como dijimos. Justamente por eso la Torah necesita que esté bien horneado. Hornear es con fuego, con calor.
¿Qué representa eso en la boda nuestro? Es el fuego y el calor en el servicio de Hashem. Es el fuego y el calor que el Yehudí tiene cuando hace la tefilá. Para que el estudio de la Torah, que esto es el pan de nuestra alma, se digiere dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma, y se transforma en ser parte de nuestra existencia, como dijimos antes, hay una condición. Y la condición es hornear la pan. Y esa es la idea, que el pan tiene que ser un pan horneado, quiere decir empapado de Avat Hashem, de amor a Hashem. Eso es la manera adecuada como hacer las cosas. Cuando nosotros estamos sumergidos en el servicio de Hashem, y esto hace justamente sumergirse en Avodat Hashem, es lo que hace que crezca, que el pan traiga sus resultados. Eso es lo que hace que realmente la Neshama se une con HaKadosh Baruch Hu. Entonces, según eso, ¿cómo seguimos el pasuk? Dice el pasuk: Hashem agarró la Torah, que es la sabiduría máxima de él, y lo bajó en cosas muy materiales. ¿Cómo ocurrió eso? Beshavri lachem, Hashem rompió la Torah, Hashem rompió su sabiduría divina, y Shvirat HaKelim, como si fuera, bajó y se inviste en cosas muy simples, muy bajas y muy burras. Eso permitió a Hashem, ¿para qué? Para que después venga la persona y él estudia la Torah, y estudia la Torah con el calor del fuego de la tefilá. Ese fuego de amor que el Yehudí despierta en la tefilá es el horno que genera que toda esa Torah se transforma en una Torah sana. Una Torah que una persona puede digerir y se hace parte de sus órganos, sus miembros, de su alma, y es la verdadera comida de nuestra alma. Y ahora sigue el pasuk y dice, entonces beafú, hay que hornear. La masa ya tenés, pero tiene que haber el trabajo del horno, que depende en cada uno de nosotros. Perder el fuego. ¿Cómo sigue? Eso nashim lachmechem. Lachmechem es el pan, es la Torah. Hay que cocinar a la Torah. Hay que ponerle calor en la Torah. Que el estudio sea con una anulación frente a Hashem. Que el estudio sea con una vitalidad especial, sentir a Hashem en cada movimiento. Davka, cuando hay un estudio de ese nivel, que siente a Hashem en cada palabra, eso es el horno que la Torah se inviste en ella, y eso es lo que hornea el pan. ¿Por qué dice 10 mujeres? Que van a hornear 10 mujeres en el mismo horno. Explica el Alter Rebbe. 10 mujeres acá se refiere a las 10 facultades del alma. Cada Yehudí tiene 10 facultades del alma, eso Kohot HaNefesh. Los 10 Kohot del alma corresponden a las cualidades emocionales e intelectuales que tenemos. Cuando yo estoy estudiando un tema, estoy meditando un tiempo, estoy haciendo una mitzvah, siempre está involucrado en eso los 10 cualidades del alma. Mi intelecto, mis cualidades emocionales, y en la manera como la persona se conecta con las cosas. Justamente se necesita 10 cualidades para poder realmente conectarse con la Torah y con Hashem. Pero a esos 10 mujeres, lo llaman mujeres justamente. ¿Por qué lo llaman Nashim? Eso Nashim. ¿Por qué no hombres? ¿Cuál es el símbolo acá? Entonces, hablamos acá del pan, que es la Torah. Hablamos del tema del hornear el pan, que es el calor de la tefilá, la emuná, la conexión con Hashem, que uno lo tiene que anticipar para que su estudio de la Torah sea como corresponde. ¿Cuál es el motivo que lo dice en forma de mujeres? Dice el Alter Rebbe, porque la definición de la mujer en la halajá es receptor. Hombre y mujer es dador y receptor. Esto es la existencia, esa es la realidad. El hombre es un dador y la mujer recibe, y a través de eso ella maneja la casa. Como sabido, la mujer es como la luna, receptora de luz y lo produce a la noche. Recibe la energía del marido y eso lo comparte entre los hijos y pone los fundamentos de la casa, como dice el rey Salomón. Entonces acá también dice el Alter Rebbe, ¿sabes por qué la Torah enfatiza 10 mujeres, hablando de las 10 facultades del alma? Para indicarnos que la persona necesita ser un receptor. Saber
que lo que él tiene y el éxito que tiene y el estudio que tiene y todo lo que bueno que tiene es porque Akadosh Baruj Hu le estaba dando. Es porque Moshe Rabbeinu nos está dando. Nosotros mismos no tenemos nada de eso. Somos nada más que receptores de la bendición, de la ashpa'ah, de la luz, de la energía que viene de arriba, y yo estoy acá como luna recibiendo. Como una mujer que quiere recibir la ashpa'ah para poder hacer, pero ella propia no se anima a hacerlo. Lo mismo también, cada Yehudí tiene esa conexión con Akadosh Baruj Hu, que esto es el calor que hornea el horno. Está el pan, pero el pan necesita que hay que hornearlo. Cuando un Yehudí estudia Torah, y la manera como estudiar Torah, como dijimos, que los 10 cualidades del alma están puestos en el estudio, estudia con calor, con fervor, con hayus y con atmadah, con mucha vitalidad. Esa manera de estudiar Torah tiene la capacidad de generar ese gran cambio, de hacer que lo que estamos diciendo acá, esto es lo que hace que realmente se transforma todo en un horno. Tanur Echad, dice el Alter Rebbe, Tanur Echad es el Echad de Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hay mundos y tiempo y espacio, y mundos superiores, mundos inferiores, y todo se hace uno con la unicidad de Hashem. Lo mismo también acá. Echad, un horno. El Echad es ese Echad del fervor, el calor del Shema Israel, que penetra y eleva todo lo que hablamos y lo eleva al lugar de la unicidad, de la unión, del Echad, y esto es el punto número 1. Y luego viene el tema de cómo sigue el pasuk. Eso bamishkal, que la persona va a devolver el pan según las medidas del balance, que eso que representa al pi Hasidut es la idea que la balance, como se dice, pones de un lado, pones del otro lado, y un lado baja y el otro lado sube. Y así va viceversa, cuando baja un lado se eleva la otra. Y esa es la idea en nuestro tema, que cuando la persona hace su abodá de bajar al mundo y darle al pobre lo que necesita, cuando nosotros hacemos esto, y cuando nosotros estudiamos Torah, Kadosh Baruj Hu, Él hizo que la Torah bajó acá abajo a este mundo. Nosotros volvemos, es igual como el balance, que una parte baja, el otro sube. Hashem baja la Torah acá abajo en este mundo, y nosotros elevemos la Torah, a través de buscar el secreto, elevemos la Torah y revelamos dentro de la Torah escondida, la Torah oculta. ¿Y cómo termina el pasuk? Y van a comer y no van a saciar. Y esa es la idea, que la revelación de la Torah que estamos hablando acá va a ser una revelación tan grande, que la revelación va a llegar de una manera tal que la persona nunca va a sentir lleno. Cuando hablamos de algo limitado, estoy lleno. Cuando estudia algo que no limité, basta, estudié, sé, capté, me siento lleno, me siento conforme. Pero cuando se trata de un estudio muy profundo, cuanto más profundo es, la persona no capta cuál es el secreto. Está tan escondido que parece ser lo más simple que hay. Y Dafka ahí están escondidos los secretos más grandes. Y esto es justamente lo que el Alter Rebbe dice. Van a comer y no van a saciar, porque justamente sabiendo que el Hashem de la Torah es infinito, y cuanto más estudia, más descubre el infinito que hay en la Torah, y eso le llena con más sed y con más ganas de estudiar sin límites. Y Davka, eso es la manera que uno puede realmente recibir la Torah viniendo a Hag HaShavuot. Entonces, resumen, lo que estamos estudiando en la parashá de esta semana, el pasuk, que es un pasuk en uno de los psukim, lugares más negativos en la Torah, de repente estudiándolo con la mirada de Torah Hasidut, es otra cosa totalmente distinta. Hay detrás de eso pura bendición, enseñanzas, cómo hay que estudiar Torah, cómo hay que conectarse con Hashem, cómo un Yehudí puede estar con alegría en estos momentos, y cómo el Yehudí a través de su estudio de la Torah genera ese cli que Hashem también de su lado próximamente, pronto,
nos va a llevar a la llegada de Mashiach, y ahí vamos a poder realmente conectarnos a través de la Torah con lo más oculto de Akadosh Baruj Hu, y haya bendición revelado, luz revelada en todas las partes del mundo, y que lo podemos festejar con mucha alegría, besazón y besimcha. Amén.